Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a tratar un tema que es de terror, aunque a primera vista muchas personas puedan creer o no puedan creer. No es lo mismo que los asesinos en serie, personas normales que están entre nosotros y de vez en cuando, ante un determinado estímulo o una determinada víctima, se vuelven auténticos monstruos. En el caso de hoy vamos a hablar de un monstruo que bien podría ser de ficción, ya que os sonará en cuanto os haga nombrar dicho personaje. Chucky o Chucky, depende de cómo cada persona quiera pronunciarlo. El aclamado y famosamente conocido como muñeco diabólico. No es la primera vez que en el cine de terror los muñecos ocupan buena parte de la pantalla. Tenemos por ejemplo el caso de Chucky, el ya mencionado muñeco diabólico. También tenemos en las películas de Expediente Warren un cierto muñeco que de vez en cuando sale, y también la conocida por todo el mundo como la muñeca Annabelle. Pero en el caso que hoy vamos a hablar, os vamos a tratar el muñeco Robert, el conocido como muñeco diabólico, el verdadero muñeco diabólico. Por supuesto, cuando imaginamos Chucky, nos imaginamos a ese muñeco con un cuchillo, martillo, haciendo verdaderas calamidades. Pero la historia de hoy es una historia triste y al mismo tiempo macabra. Esta es la historia de Robert, el muñeco diabólico. Toda historia tiene un comienzo, y esta, como no podía ser de otra forma, también lo tiene. Según la leyenda, en 1904, un niño llamado Robert Eugene, o Jen para los amigos, Otto, vivía con sus padres en Key West, Florida, Estados Unidos. Recibió un particular regalo por parte de una de las empleadas domésticas, un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de altura, relleno de paja, y el cual abrazaba a un león de peluche. La historia ya empieza, digámoslo así, de una forma contundente. 90 centímetros es un muñeco bastante grande. No estamos hablando de un muñeco en miniatura o un peluchito, sino una altura considerable que supongo que para un niño de una edad a lo mejor de 7-8 años podría ser prácticamente su altura, o incluso en algunos casos superior. Un gran muñeco, imaginaros. El juguete, como no puede ser en estos casos que siempre hacen los niños, fue bautizado con el mismo nombre que su dueño, Robert. Teníamos a Robert, el muñeco, y a Robertito, el niño. Pero la familia desconocía que el personal doméstico, el que trabajaba para ellos, era originario de Bahamas y que practicaba magia negra y vudú, y que el muñeco había sido hechizado. Ya empieza la cosa a ponerse mucho más siniestra. En los primeros días de convivencia con el marinero, los padres de Jen lo escuchaban hablar solo en su habitación. Bueno, lo típico que hacen muchos niños, ¿no? Tener un amigo imaginario, jugar con sus muñecos, hablar, no sé, nada fuera de lo común. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que los empezó a preocupar. Asimismo,
empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Ya empieza la cosa a coger sustancia. Cuando la familia salía del hogar, los vecinos veían que la figura se asomaba por las ventanas de la vivienda. Esto ya empieza a ser inquietante, muy inquietante. Hasta que una noche, mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo en la habitación de Jen. Los padres, alarmados, corrieron hasta el cuarto y se encontraron una escena espantosa. Los grandes y pesados muebles estaban tirados en el suelo y el muñeco yacía a los pies de la cama del niño, mirando hacia la puerta con una macabra y siniestra sonrisa en su rostro. ¿Qué hiciste?, le preguntaron al niño. Yo no fui, fue Robert, respondió el niño. Aterrorizados, los padres tomaron al juguete y lo guardaron en el ático. El pequeño jamás reveló qué había ocurrido realmente esa noche. Los años pasaron y Jen se fue olvidando de su muñeco, que se empezó a llenar de polvo en la recóndita habitación. Jen creció y viajó a Nueva York y a París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en la capital francesa, París, con una joven llamada Annette Parker. Al tiempo, los padres de Robert, fallecieron y este heredó la residencia de Key West, en Florida. La pareja volvió a Estados Unidos y emprendió la remodelación de la casa. En particular, Jen quería despejar el ático porque eligió el espacio como estudio de arte. Cuando comenzó la limpieza, se reencontró con su antiguo compañero. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, se encendió la chispa del vínculo forjado durante la niñez. Y con esto volvieron los sucesos. Su esposa afirmó que el clima de la casa se tornó extraño y repugnante y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia, una vez más, se repetía. A las pocas semanas, Jen y su esposa dejaron de recibir visitas porque ya nadie se animaba a ingresar a la vivienda por temor a encontrarse con el muñeco diabólico. Cansados de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su amada, Robert decidió enviar nuevamente al ático al muñeco. No obstante, las personas que visitaron la casa aseguraban oír pasos y movimientos en lo alto del edificio. Robert Otto, el chico que ya se convirtió en anciano, falleció en el año 1974 y su esposa se deshizo de la casa en la que vivió durante 3 décadas, con el muñeco dentro, por supuesto. El tiempo pasó y, como no puede ser de otra forma, la vivienda de nuevo volvió a ser habitada. En Estados Unidos, cuando se comete un crimen, un asesinato o algún homicidio sin esclarecer así de forma extraña, por ley, quienes venden la casa, una inmobiliaria o particulares, están obligados en el contrato a decir que dicha casa se cometió un crimen y por ello tienen que rebajar el descuento de dicha casa. En caso de que no lo hagan, pueden enfrentarse a una gran demanda porque esa es la ley de Estados Unidos. Pero como es el caso que estamos viendo, no hubo ningún crimen, así que la casa se vendió con normalidad. Tras el fallecimiento del señor Jen, la vivienda de Eaton Street fue vendida a Myrtle Reuter, quien fue su propietaria durante 20 años. El matrimonio llegó al hogar con su hija de 10 años,
que a los pocos días, inspeccionando el nuevo sitio, encontró el extraño juguete, abandonado como no podía ser de otra forma, en el ático. Sin dudarlo, lo cogió y lo guardó junto a sus otros muñecos. Al igual que sucedió con Jen, la niña empezó a tener pesadillas, pero a diferencia de su predecesor, ella se despertaba desesperada, acusando al muñeco, atención, de tratar de asesinarla. Su mamá Myrtle sabía que tenía que deshacerse de él, así que decidió donarlo al Museo Martello Gallery Key West en 1994, donde se encuentra actualmente. Los escritos y testimonios sobre su leyenda se sitúan también en ese museo. O sea, no quedó solo en la casa, sino que todo lo que rodea a ese muñeco está envuelto de misterio, de sucesos paranormales y acontecimientos macabros. Pues los trabajadores de la galería aseguran que durante el mes de octubre, cuando se celebra Halloween, ocurren insólitos acontecimientos. Algunos dicen que incluso por las noches se escuchan golpes en la vitrina. Golpes. ¿Cómo podrían ser estos? Hasta la fecha, el muñeco inspiró la saga cinematográfica de Chucky, muñeco diabólico, como ya he comentado al principio, que ahora están sacando, aparte de las películas, series. También tiene su propia película llamada Robert, La maldición del muñeco y La venganza del muñeco Robert. Y esta es, en definitiva, la historia del muñeco diabólico Robert, o Roberto para los amigos. Un muñeco que, como se pueden ver en las imágenes, es un muñeco realmente espantoso. A mi punto de vista, es cierto que antes, al principio del siglo XX, los muñecos no eran como ahora. Quizás estamos acostumbrados a muñecos con un colorido, con una estética muy definida, por llamarlo así, unos muñecos como hechos para todos los públicos. En cambio, los muñecos de antes eran muñecos verdaderamente siniestros, que es normal que provocaran pesadillas. De hecho, yo creo que casi todo el mundo ha estado alguna vez en la casa de alguna persona mayor, algún anciano, alguna anciana, ya sea algún abuelo o algún tío, etcétera, y se ha encontrado con algún muñeco o alguna muñeca de porcelana. Es un muñeco que parece que según te mueves en la habitación te siguen con la mirada, están ahí constantemente esperando, agazapados a que te distraigan, quizás para robar tu alma o simplemente por diversión. A mí lo cierto es que este tipo de muñecos me han creado bastante inquietud. No sé a vosotros qué os parecerá, si conocéis alguna historia de muñecos, si os genera inquietud estos muñecos, o en definitiva, si tenéis algo que añadir, podéis dejármelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.